Hemos titulado el mensaje de esta mañana de esta manera: ¿son hermosos tus pies? Y a veces tenemos los pies y no los valoramos. Nos damos cuenta de lo que nos decía nuestra hermana Esmeralda con su problema que tiene, que hay momentos que no tiene sensibilidad en su pierna. Entonces se agarra de todos lados porque tiene miedo de caerse. Nosotros que tenemos los dos pies sanos, al menos todavía, cuidémoslos, porque son el vehículo que nos llevan a un lado, al otro. Algunos dirán, no, yo me muevo en auto, yo me muevo en bicicleta, en la patineta, en lo que fuere, pero para hasta ahí llegar a esos instrumentos tiene que utilizar sus pies. Así que sin pies no podemos hacer nada. Y ya que los tenemos, utilicémoslos para servicio del Señor. Nunca está de más utilizar nuestros pies. Hace años atrás, en el centro comunitario, teníamos una hermana llamada Beatriz. Ella era pedícura. Pedícura, podóloga, más o menos, me dijo Dani, que es casi lo mismo. El asunto es que ella se ocupaba de embellecer los pies. ¿Vieron cuando a veces las uñas están muy largas, no las podemos cortar, o hay callosidades y todo eso? Bueno, esas personas se ocupan de que nuestros pies funcionen correctamente. Y un día ella me contaba que estaba así en su trabajo, porque también lo hacía en forma particular, aquellos hermanos que lo necesitaban en sus hogares, dice, que se encontró con un hermano que dice, vio los pies que tenía, que eran tan hermosos que no pudo dejar de decir, qué hermosos pies que tiene. Pero no solamente estéticamente, hermanos, porque generalmente nuestros pies están cubiertos con calzado. Solamente cuando vamos a la playa o cuando nos bañamos en casa, nuestros pies, digamos, están más a la vista. ¿Cómo son tus pies? ¿Para qué los usas? ¿Los cuidas? ¿Los tienes bien calzados? ¿Te duelen? ¿Los utilizas con todo el peso durante muchas horas o los dejas descansar un poquito? Pero damos gracias a Dios porque tenemos pies. Hay algunos bichos que tienen 100 pies. Nosotros tenemos solamente 2. Esos 2 que tenemos, utilicémoslos de la mejor manera. Gracias, Andy. Seguí utilizando tus pies y no vayas solo, anda acompañado. El Señor mandó de 2 en 2 a aquellos a los cuales quería utilizar. El texto base de esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 10. Y vamos a ver aquí en pantalla capítulo 10, versos 8 al 15. Vamos a leerlo. Romanos, ¿está bien? Esperamos. Ahí está. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado?
Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, y traducido significa el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, así que no estamos hablando de llevar cualquier noticia, sino buenas noticias, porque noticias hay de todos los colores. Hay buenas, hay malas, hay de que las cosas aumentan, hay de que la salud se va deteriorando, hay muchas noticias. Pero la mejor noticia que Dios nos ha dado para llevar con estos pies que tenemos es el Evangelio de Jesucristo. Y para eso no hay excusa. Cuando nosotros leemos todo esto, surge una pregunta. ¿Son hermosos tus pies? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? No estéticamente. No si son lindos, pequeños, grandes, si tienes juanetes, si tienes otra cosa. No me refiero a eso. Me refiero, ¿los utilizas para llevar esta buena noticia a aquel que no lo conoce? Cuando nosotros tenemos esta buena noticia y tenemos estos pies para utilizar y llevar esas buenas noticias a aquellos que nunca escucharon, o aquellos que escucharon y dejaron pasar, o aquellos que dijeron sí, pero mañana, o aquellos que no me interesa. Es decir, respuestas vamos a tener de todos los colores, pero nuestra misión es ir y llevar esa buena noticia. Porque es lo mejor que podemos hacer. ¿Está funcionando esto? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque a mí me parece que no. Bueno, el asunto es este, hermanos. Hemos sido llamados para ser comisionados, enviados. Y ninguno de estos puede decir, yo no he sido llamado. Porque del momento que abriste tu corazón a Jesucristo, quiere decir que recibiste el llamado. Gracias. Ahora sí. Y si recibiste el llamado, no tienes opción. No te lo puedes guardar. Porque como decíamos el domingo pasado, te va a quemar por dentro. Porque es una palabra que es fuego. Y es un fuego que derrite aún lo más duro. Y si tu corazón está duro, ese fuego va a ir ardiendo cada vez más, levantando la temperatura, para que vuelvas a decir, como decíamos el domingo pasado, traté de aguantarlo, pero no puedo. Vuelvo a preguntar, ¿son hermosos tus pies? ¿A dónde vas con tus pies? ¿Vas al colegio? ¿Vas al trabajo? ¿Vas a hacer las compras de todos los días? Y por la noche, ¿a dónde vas? ¿Vuelves a casa? ¿Vas al teatro? ¿Vas al cine? ¿Los domingos vas a la cancha? Y cuando el equipo tuyo favorito hace un gol, ¿cómo gritas? ¿No es cierto? Y gritas así el Evangelio, con esa misma fuerza, con ese mismo fuego, con ese mismo fervor. En el lugar donde estás te conocen como que eres un mensajero de buenas noticias. ¿Cómo son tus pies? ¿Son hermosos o te llevan a otro lado? ¿Son hermosos o no funcionan? ¿Cómo son tus pies? Aquellos que nunca han escuchado la palabra están esperando escuchar. ¿No dice la Escritura que en cierta oportunidad el apóstol Pablo pasó por Éfeso y se encontró con unos discípulos? Se puso a conversar con ellos, les hablaba del Señor Jesús, y sí, habían creído en Él. Les hablaron del Espíritu Santo y dice, ¿qué es eso? Nadie nos ha contado que hay un Espíritu Santo. Dice, ¿en quién han sido bautizados ustedes? Y habían sido bautizados según la forma del bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento.
Pero habiendo sido arrepentidos, los cristianos nos bautizamos para dar testimonio. Y estos hermanos de Éfeso se habían quedado con la primera parte. Y cuando el apóstol Pablo les habló de que era necesario ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos quisieron, allí su vida cambió y comenzaron a dar testimonio. Entonces, mis hermanos, muchos de los que estamos aquí ya hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, siguiendo las instrucciones de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con ese mandato que hemos recibido? No hace falta ir a la China, al Japón, a otro lugar lejano. Simplemente en el lugar donde estás. ¿Hablas? ¿Son hermosos tus pies? ¿Te llevan a ser bendición viviente? ¿O eres un muerto que camina? ¿Te conocen donde estás, que eres una persona diferente porque tus actitudes son diferentes, porque tu pensamiento es diferente, porque no estás como los demás, sino que hay algo dentro tuyo que a veces no sabes cómo llamarlo, que se llama Espíritu de Dios, que te lleva a vivir de una manera diferente? Tenemos un mensaje para llevar. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 10 está haciendo una diferencia entre la ley y la fe. Nos cuenta la Escritura que cuando Moisés recibió de parte de Dios los 10 mandamientos, dice, el que cumpliere con todas estas normas, ese va a ser salvo. Pero el apóstol Pablo dice, eso fue hasta que vino Jesús. Porque Jesús es el final de la ley de Dios. Él es la nueva ley. Es la ley de la gracia. Es la ley del perdón. De que en Cristo hay una nueva oportunidad de volver a caminar con Dios de una manera diferente. No por obras, sino por fe. No es cuestión de que te esfuerces para agradar el corazón de Dios, sino para creer en lo que Él dice. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creen a lo que Dios dice. Y una cosa es creer en Dios con esto, y otra cosa es aceptar en el corazón lo que Dios dice. Y ahí está la diferencia. Nos quedamos con la primera parte, con la información. Necesitamos la vivencia. Y tenemos un mensaje no por obras, no para hacer algo, para ser salvo. Porque ninguno puede cumplir la ley de Dios. ¿Alguna vez no has mentido en toda tu vida? ¿Alguna vez no has deshonrado a tus padres? ¿Alguna vez has dejado de amar a Dios? ¿Alguna vez no has codiciado lo que tiene tu vecino? Se dan cuenta que todos, de alguna manera, en alguna cosa de esas 10 nomás, hemos fallado a Dios. Entonces no es por lo que yo puedo hacer que voy a agradar a Dios, sino por creer lo que Dios me está ofreciendo. ¿Y qué me está ofreciendo? Que crea en Él. La única obra que yo tengo que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino para ocupar nuestro lugar en la cruz y dejar pegados así en la cruz, clavados en la cruz, todos nuestros pecados. Y si hemos creído eso para nosotros y le hemos pedido perdón, el perdón de Dios viene. Y ahí hay el cambio, que a veces no podemos ponerle nombre, no podemos pronunciar qué es lo que nos pasa, pero algo hay dentro nuestro, es una revolución de fe que cambia toda nuestra vida, aún la forma de caminar. Porque muchas veces cuando no tienes fe, y en un país inestable como el que estamos, los pies de muchos se arrastran. Pero cuando tienes fe en un Dios que todo lo puede, como hemos cantado, el Dios del imposible, no puedes estar arrastrando tus pies. Tienes que estar caminando con la frente en alto. Y Dios va a llenar todas tus necesidades, sean cuales sean. Desde los 9 años que camino con Dios. A veces bien, a veces más o menos, pero Él nunca me ha dejado, nunca me ha soltado de su mano. Hoy tengo 82. ¿Y?
¿Quién se ha hecho responsable de mi vida? ¿Quién me ha asegurado de que va a estar conmigo todos los días? No es un invento mío. Él me lo aseguró en su palabra y yo la creo. Y porque la creo, la vivo. Y porque la creo y la vivo, se la anuncio a los demás. ¿Y usted, mi hermano? En el lugar donde está, habla de Jesús. Porque usted dice que esa palabra, ese mensaje está muy cerca. No hay que ir muy lejos a buscarlo. Está en tu boca y está en tu corazón. Entonces tienes que abrir la boca. Así como gritas viva River o viva Boca, tienes que gritar viva Jesucristo, que me cambió la vida y me está ofreciendo esperanza aquí en este mundo a pesar de todas las inestabilidades que pueda estar viviendo. Saber que Él nunca me va a soltar de su mano poderosa. Y si no estás seguro, lee el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Ahí te lo explica bien clarito. Si anunciamos una palabra de fe, vamos a ver cómo sale esto. Este no era. Ahí está. Es una palabra de fe, no de obras, que Jesús es el Señor. Y Señor significa Dios hecho hombre. Es el mensaje que nos dieron los ángeles el día que Jesús nació. Les traigo buenas noticias, que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Él manda más. Y ese es el mensaje que tenemos. No dos mensajes ni tres, uno solo, que Jesús es el Señor. Y si creemos en nuestro corazón que Dios Padre levantó de entre los muertos, que Él vive, porque no estamos adorando a un muerto, entonces será salvo. Pero esa creencia que está acá tiene que bajar al corazón, hacerla tuya, propia, personal, individual. Cada uno lo puede ver de una manera diferente, pero cada uno también tiene que tener esa certeza, esa certidumbre de que Jesús está vivo y que es tu Señor, que es aquel que tiene el control de tu vida. Y yo pregunto, ¿lo tiene? ¿O le prestas el control así como me prestaron este aparato por un rato? Dios tiene el control de tu vida todos los días, aun cuando las cosas no salen bien como uno pensó. No vamos a tener una vida muy hermosa que digamos si queremos vivir como Él quiere, a los ojos de los demás, pero hermosa en nuestro corazón sí, porque nuestra comunión con Él no tiene precio. Nuestra comunión con Él es nuestro capital. Nuestro hablar con Él y el escuchar su palabra todos los días es el que nos renueva todos los días por dentro y por fuera. Y ya no arrastramos los pies como aquel que va arrastrándose por la vida. Caminemos con la frente en alto, porque tenemos un mensaje que nos cambió la vida y nos asegura una vida eterna aquí, en el momento que aceptamos a Cristo y que no se acaba nunca ni aún después de la muerte. Salmo 48. Dice, nuestro Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Él nos espera en su casa cuando nos vamos de este mundo. Entonces, Jesús es el Señor. Quiero que esto te entre bien profundo en tu mente y en tu corazón. Es tu Señor y Él está comprometido a cuidar tu vida. No tengas miedo del mañana. Más bien, tu temor tiene que ser de que por alguna metida de pata, por algún pecado, pierdas ese contacto con Él. Pero que se arregla pidiendo perdón y comenzando de nuevo. Luego viene la cadena de preguntas. ¿Cómo pueden invocar si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer si nunca oyeron de Él? ¿Cómo oirán si alguien no se los dice? ¿Y cómo se lo dirán si no hay
enviados. ¿Se dan cuenta que es toda una secuencia? Son eslabones de una misma cadena. No podemos nosotros pretender que este país que se dice cristiano viva como cristiano si nosotros los cristianos no abrimos la boca. Y es buena la marcha que podamos hacer en favor de la vida. Y es buena la marcha que podamos hacer acerca de que Jesucristo es el Señor. Y no hace falta que seamos muchos. Cada uno en el lugar donde está, aún en su propia casa, tiene que vivir de tal manera que está demostrando que hay un Señor viviendo con usted y en usted. En la persona del Espíritu Santo, Dios está presente en su vida. Nunca va a estar solo. Nunca va a estar solo. No te dejaré, ni te desampararé. Son palabras del Señor. ¿Quieres saber otras más? Salmo 37, 25. ¿Qué dice? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos y sus nietos que mendiguen pan. Créalo, pero no solamente con la cabeza. Hágalo bajar al corazón. Vívalo de tal manera que a pesar de la estabilidad, de la inflación que podamos estar viviendo, sepa y dígale a los demás, mi vida no depende del ministro de Economía, mi vida no depende del gobernante que tengamos hoy, ni del que vendrá mañana. Mi vida depende de alguien que me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y que por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entre ese toda lengua confiese está usted, mi hermano. Sea usted un misionero. ¿Dónde está? Todos los días, comenzando en su propia casa, aunque a veces le digan, no hable más de ese Jesús. Adelante con todo. No afloje, porque es una pelea espiritual, más que nada. ¿Cómo pueden invocarlo si no creen en Él? Pero tienen que verlo. O alguien de carne y hueso que diga, yo creo en Jesús. Y no hace falta que andes cantando canciones cristianas todo el día en voz alta. Es cuestión de vivirlo. Si quieres cantar y tienes buena entonación, adelante. Pero si no puedes hacerlo, no importa. Vive. La vida habla más fuerte que cualquier cantidad de palabras. Son hermosos tus pies. Tus pies serán hermosos si anuncias la palabra de fe con tu boca. Abre la boca. No solamente para decir River campeón, Boca campeón, el que fuere. Jesucristo es mi campeón. ¿O no? Si anuncias la palabra de fe con tu boca. Jesús decía, el que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que cierra la boca, el que me niega delante de los hombres, yo voy a hacer lo mismo aquel día delante de mi Padre. ¿Qué queremos? ¿El aplauso de la gente o el aplauso de Dios? Elegimos y de acuerdo a nuestra elección, así nos va. Si vives la palabra de fe. ¿Se acuerda aquella famosa frase? Tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Tu vida dice una cosa y tu boca dice otra. Y el cristiano tiene que ser íntegro. A lo blanco, blanco. A lo negro, negro. Si Jesucristo es tu Señor, lo menos que puedes hacer es hablar de Él. No hace falta un discurso muy largo, no hace falta que seas pastor. Simplemente dile, Él cambió mi vida y trato de agradar su corazón. No soy perfecto, pero voy queriendo imitar
su forma de vida. Y el Espíritu de Dios me está ayudando. Entonces verás vidas transformadas por la fe en Jesús. Cuando des testimonio con tu boca y con tu vida, vas a ver vidas transformadas. Porque más de uno, que a lo mejor cuando están en grupo te dicen de todo, pero cuando las cosas no le van bien van a venir de uno, cuando nadie los ve, como Nicodemo con Jesús de noche, y te van a decir, ¿puedes ayudarme con este problema que tengo? Eso lo hemos vivido 1000 veces. Porque las personas en su fuero interior están anhelando ser como vos, mi hermano. Quieren ser cristianos y no saben cómo. Y nosotros los cristianos tenemos que enseñarles cómo ser cristiano. Y para eso tienes que abrir la boca, tienes que vivir todos los días. Y si el Señor te manda, ¿dónde te manda? No digas, uy, ¿dónde me trajo el Señor? Porque si te llevó a un lugar donde ninguno es cristiano, es ahí donde tienes que alumbrar con la luz de Cristo. Es ahí donde eres sal, para que esa corrupción se detenga. Y no tengas miedo, Él va a llenar con sus palabras tu boca, para que el enemigo tenga que cerrar su propia boca. Vas a ver vidas cristianas si vives a la manera de Dios. Entonces, te dirán qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, que en Jesús hay paz y perdón. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿son hermosos tus pies? Oramos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta palabra de fe que has puesto en nuestro corazón y has hecho que nuestros pies sean hermosos, que nos llevan a encontrarnos con corazones que están sufriendo, con corazones que están llorosos, con corazones decepcionados, con corazones llenos de miedo. Señor, danos esa fortaleza que viene de ti para que nadie pueda resistir esta palabra, que es como un fuego que quema hasta los huesos. Si la guardamos y no abrimos la boca, permite, Señor, que tu iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño, sus pies sean hermosos y lleven este mensaje que está en vaso de barro, este tesoro, a aquellos que todavía no han creído en Él, porque no han escuchado de Él, porque nosotros, tu iglesia, no hemos abierto la boca. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir y a vivir como tú quieres que vivamos, en todo tiempo y lugar, en casa, en la oficina, en la escuela, donde sea, que tú eres el Señor, que estás vivo y vives en nuestro corazón y que hay un mensaje de paz, salvación y perdón en tu nombre. Gracias por escucharnos. En tu nombre, Jesús. Amén.